En épocas de teletrabajo, trabajo en casa, por el tema del COVID, del distanciamiento, de guardarnos en casa, han sucedido pequeños accidentes o de pronto alguna enfermedad laboral en tiempos de COVID. Como empresa, negocio o emprendimiento, ¿qué puedo hacer frente a esta situación? Bueno, bienvenidos, mi nombre es Paola, soy abogada y vamos a hablar hoy de la enfermedad y accidente laboral en tiempos de COVID. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y vamos a iniciar con ese tema fundamental para su negocio. Bienvenidos. Bueno, espero que ya se hayan suscrito a mi canal, activado la campanita de notificaciones, no se van a arrepentir y vamos a iniciar con este video que es importante y fundamental para su negocio, emprendimiento o empresa. Ahora que estamos trabajando desde casita, que ya generalmente las personas, sus empleados, aliados estratégicos prácticamente trasladaron la oficina a la casa. Es muy curioso y fundamental que ya todos estamos adecuando, que las sillas ergonómicas, que las pausas activas desde casa. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos que les voy a hablar para el tema de enfermedades o accidentes laborales que se puedan presentar en tiempos de COVID. Pero bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es un accidente de trabajo? Este es un suceso repentino que por causa o con ocasión del trabajo, de la labor que está haciendo, pueden provocar lesiones, perturbaciones, estas de modo físico, funcional o psiquiátrico, invalidez o en el peor de los casos, muerte. Bueno, suena trágico, pero pues es algo real, algo que realmente las empresas, negocios o emprendedores tienen que tener en cuenta y tienen que prever para evitar estas consecuencias que pueden llegar hasta ser fatales, pues con sus colaboradores, trabajadores o aliados estratégicos. Entonces es importante medir primero qué actividad económica tiene su negocio, empresa o emprendimiento. ¿Cómo pueden estar expuestos sus colaboradores, clientes, trabajadores o aliados estratégicos? ¿Tienen condiciones que puedan generar accidentes o enfermedades laborales? Muchas veces nosotros creemos que tienen que haber obligatoriamente elementos cortopunzantes, resbalosos y no necesariamente. El hecho de, por ejemplo, sentarse todo el día en el computador y estar tecleando sin una pausa activa puede generar a futuro inconvenientes ergonómicos si no tiene un asiento cómodo para la columna con un buen espaldar, una buena posición, un buen sentado. Las manos, el famoso túnel del carpo, son enfermedades que son consecuencia de las malas posturas, sobre todo, por ejemplo, en áreas administrativas, de oficina. Asimismo, los trabajadores que están expuestos a alturas, andamios, hay que cuidar mucho eso, ¿listo? Elementos cortopunzantes, no sabemos si es, por ejemplo, empresas de diseño que tienen que cortar, de modistería, que están expuestos a agujas, a tijeras, temas así. Entonces, hay que tener en cuenta e identificar esos elementos que puedan representar un riesgo para plantear las soluciones que puedan tender a la prevención de esos accidentes, sobre todo accidentes laborales o enfermedades a futuro, por ejemplo, y así proteger a nuestros empleados, colaboradores o aliados estratégicos y evitar pues esos conflictos jurídicos o litigiosos, demandas, temas así, a futuro por no haber implementado un sistema de prevención a tiempo. Entonces, mucho ojo con eso. Bueno, ya sabemos qué es un accidente de trabajo. Ahora, segunda pregunta, ¿qué es una enfermedad laboral? Estas las encontramos en la ley 1562 del 2012 para las personas que les guste documentarse. Entonces, una enfermedad laboral es el resultado de la exposición a factores de riesgo, de actividades o medios laborales. Para esto hay una tabla de enfermedades laborales y pues a falta de la tipificación en la tabla de enfermedades laborales por la relación con los factores de riesgo. En pocas palabras, un accidente
es algo que se ve de manera inmediata y que generó una consecuencia de esa situación, y la enfermedad laboral son un poco más a largo plazo o el resultado, las secuelas que quedaron de ese riesgo, ¿listo? Accidente, dícese, por ejemplo, tengo elementos cortopunzantes en mi casa o no tengo una silla que me da una posición ergonómica y soy administrativa. Entonces, los elementos contrapunzantes pueden generar accidentes laborales, porque los accidentes son más inmediatos. Yo me puedo cortar, sí, por accidente. Alguien de mi familia se puede cortar, por ejemplo. Eso es un accidente, no fue provocado, no fue intencional, pero ese elemento generó consecuencias inmediatas en el trabajador o en su familia, pues en el caso del trabajo en casa. En cuanto a las sillas ergonómicas, de pronto puede que ahorita me sienta cómoda, pero a futuro, en 1 o 2 años, me puede generar problemas en la columna, me puede generar problemas de postura, me puede generar, entre otros problemas, incluyendo móviles en los brazos, porque no tengo una postura adecuada, porque no hago pausas activas. Entonces son factores que en ese momento puede que no generen inconvenientes, pero a largo plazo sí pueden tener consecuencias, riesgos. Esa es la diferencia entre una enfermedad, perdón, accidente laboral y una enfermedad laboral. ¿Por qué laboral? ¿Qué diferencia tiene la palabra laboral a general? Que más adelante se los voy a explicar en otra pregunta. Laboral dícese de todo lo derivado con el trabajo, con las labores del jefe, o sea, órdenes del jefe directo. Y pues general, una actividad cotidiana habitual de la vida. ¿Listo? Tercera pregunta. Si hago una labor, y aquí respondo un poco la pregunta que les iba a decir, bajo órdenes de mi jefe, empleador o contratante, fuera del lugar u horas de trabajo y tengo un accidente, por eso ¿es catalogado como accidente de trabajo? Sí. Aquí es donde les voy a enfatizar mucho para su emprendimiento, negocio o empresa, que si usted como jefe imparte unas órdenes, y no solo dentro del lugar, también fuera del lugar, fuera de las horas de trabajo, pero que tengan que ver con las labores del trabajador, eso es catalogado como accidente de trabajo. ¿Listo? Es fundamental. La cuarta pregunta: si un trabajador o contratista se accidenta camino a su lugar de labores o del trabajo a la casa, ¿es considerado accidente de trabajo? Depende. Cuando ese transporte haya sido suministrado por el empleador, sí. Reitero, porque todo lo que venga en función de su empresa, negocio o emprendimiento, dentro o fuera de las instalaciones, dentro o fuera del horario, pero que sean órdenes impartidas por un jefe o en función de esa empresa, sí es accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, pues evidentemente si yo suministro un transporte del trabajo a la casa, de casa al trabajo, que ahorita lo están implementando mucho en el COVID, en la prevención de COVID, para que los trabajadores pues no entren en hora pico, por ejemplo, a sistemas masivos como Transmilenio y se puedan contagiar. Hay empresas que muy amablemente están poniendo su propio transporte para sus empleados. Aún así es importante cuidarlos, porque recuerden que los accidentes que sucedan dentro de ese contexto son considerados accidentes de trabajo. ¿Listo? Quinta pregunta: si estoy haciendo trabajo en casa o teletrabajo y tengo un accidente, ¿se puede considerar accidente de trabajo? Depende. Si la función, reitero, fue bajo las órdenes del empleador o jefe directo, o si él mismo tuvo relación con la acción que lo generó. Ojo, porque todo esto no lo podemos tomar a la ligera. Esta es una reunión de preguntas frecuentes de qué puedo hacer si esto, si lo otro, pero en sí es fundamental que si se da el caso puntual, usted cuente con la asesoría, acompañamiento de orientación de la ARL y de un abogado laboralista profesional. ¿No tiene un abogado de confianza? No se preocupe, aquí están en la descripción de este video todos mis datos de contacto de mi firma de abogados. Tenemos expertos en el tema, podemos mirar acciones preventivas para que usted pueda implementar pues unas buenas estrategias para cuidar a sus empleados, y más cuando están en trabajo en casa, cuando usted no los puede mirar
sino por videollamado, temas así, cuando están expuestos al virus del coronavirus. Podemos mirar estrategias desde el ámbito legal y por supuesto pues con compañía de su ARL para que puedan plantear estrategias de manera ergonómica, fisionómica, psicológica para proteger a sus empleados o sus aliados estratégicos. ¿Listo? Entonces, pues están todos mis datos, nos pueden contactar con redes sociales, por correo, aquí en la descripción del video. Bueno, vamos con la sexta pregunta. ¿Como empresa tengo responsabilidad en las condiciones en que trabajan mis empleados, así estén laborando desde casa? La respuesta es sí y mucha. Por eso es fundamental e importante hacer control, que los empleados cuenten con todas las herramientas necesarias de trabajo y óptimas en temas ergonómicos para la salud, psicológicos y de seguridad en la ejecución de sus labores. Personalmente, y hago un paréntesis, algo que me llama muchísimo la atención es que hoy en día las empresas necesitamos profesionales en que cuenten con su propio computador, su propio carro, su propia motocicleta, su propio internet. Y muy bonito porque pronto para la empresa, negocio o emprendimiento es un ahorro de gastos, ¿no? Como bueno, si el empleado me viene con su celular, su portátil y eso, pues es muy útil, pero ojo con eso, porque digamos, como les digo, que tengan un escritorio que no esté en óptimas condiciones. Hay personas que no tienen escritorio, que trabajan desde otros lugares de la casa, desde la cama. Eso ergonómicamente a futuro les puede traer inconvenientes para la salud. Y adivinen quién va a responder. De hecho, desde el primer momento en que se consulta un buen abogado laboralista, un empleado, por ejemplo, que trabajó N cantidad de años en una empresa, que con el paso del tiempo tuvo consecuencias, por ejemplo, en la columna, o vena varice o temas así, pues lo primero que un buen abogado laboralista le va a preguntar es, bueno, ¿en esa empresa ustedes le hicieron exámenes de ingreso y de egreso? Muchas y la mayoría sí hacen exámenes de ingreso, muy pocas hacen de egreso. Pero eso es una prueba para ayudar a mirar cómo el trabajador ingresó desde el primer día de su contrato y cómo finalizó o cómo con el paso del tiempo tuvo secuelas en la salud. Ahí puede ser un paso, no es el todo dicho, pero un paso para imputar a la empresa de que esa secuela pudo haberse dado porque no estuvo en óptimas condiciones el trabajador para realizar sus labores. Así que es importante que ustedes de manera preventiva, como empresa, negocio o emprendimiento, protejan, se curen en salud con ese tema y eviten inconvenientes, demandas o temas así litigiosos o inconvenientes por no haberse asesorado a tiempo. Entonces, por eso en nuestra firma de abogados somos muy enfáticos en la justicia preventiva. Si usted va a tomar una decisión, si usted va a iniciar un negocio, si usted va a agrandar su empresa, a contratar nuevo personal, asesórese primero antes de tomar decisiones. Nuestros abogados pueden asesorarlo con experiencia para que usted pueda tomar todas las medidas necesarias y su negocio tenga las mejores condiciones. ¿Listo? Séptima pregunta. En estos temas, ¿con quién se puede apoyar una empresa? Reitero nuevamente, con la ARL, abogados laboralistas y expertos en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, ellos le pueden ayudar idóneamente. Aquí están mis datos de contacto. Reitero, por si quieren que nosotros les podamos ayudar en temas para su empresa. Octava pregunta. Si el trabajador tiene un accidente o una enfermedad laboral, ¿a dónde debe acudir? Fundamental. Y he visto muchos casos en los que no se ha dado y es importante que ustedes lo conozcan. Debe ir de inmediato a la ARL, hacerse revisar médicamente allá y que lo consignen en su historial. He tenido casos como por ejemplo, pero solo para ponerlos en contexto, de una persona que trabajó en la salud, era una enfermera más exactamente. Tuvo que tratar pacientes paliativos, es decir, pacientes muy, muy mal de salud, que ya prácticamente les estaban como inyectando morfina como para no sufrir los dolores mientras agonizaban, digamos así crudamente hablando.
Y una de las pacientes pues tenía una enfermedad mental que no le permitía tener control de sus movimientos corporales. Esta enfermera fue a bañar a la paciente sin querer le pegó con la mano, pero fue un accidente y lo primero que le dijo su jefe directo fue váyase para la ARL. Ella dijo no, fue un golpecito chiquito, no me duele, eso no pasa nada, no le dio importancia, siguió su turno y con el paso del tiempo ella veía que la cabeza le dolía terriblemente, que ya la vista se le afectaba, hasta que pasaron casi que un año y definitivamente perdió el ojo donde le pegaron sin querer esa paciente. Durante ese tiempo ella se hizo chequeos con médicos particulares que eran amigos de la familia, pero fue un perjuicio toda vez que como no fue a la ARL, nunca informó de manera informal, no permitió que la ARL le abriera una historia clínica, pues cuando ella ya fue a demandar formalmente, a demandar a la empresa, a imputar la responsabilidad a la empresa y a la ARL, pues no le concedieron el derecho. Fue un caso que conocí, no fue mío, aclaro. No le concedieron el derecho, era muy difícil porque la ARL decía, ¿y a nosotros qué nos consta? Que ese suceso fue el detonante de que usted haya perdido prácticamente su ojo. Si usted nunca nos informó, nunca permitió que nuestros profesionales la evaluaran, le abrieran una historia clínica. Para eso se llama atención de riesgos laborales o administrador de riesgos laborales. Entonces no se confíen, sigan un conducto regular, sigan los protocolos para que a futuro, si tienen que llegar a iniciar una acción legal, puedan tener las pruebas, las herramientas y un debido comportamiento, un debido conducto regular del padecimiento. Esta persona, esta empleada, no pudo catalogarlo como accidente y enfermedad laboral y finalmente lo catalogaron como accidente o enfermedad general. Es decir, no le imputaron, bajo ningún motivo le pudieron imputar la responsabilidad ni a la empresa ni a la ARL, así ella dentro de su argumento haya dicho no. Yo estuve bajo las órdenes de un jefe, yo estuve haciendo labores empresariales porque pues era una clínica y ella era enfermera, pero pues finalmente ellos eximieron sus responsabilidades por ese pequeño detalle. La trabajadora no acudió a la ARL, nunca informó, no se dejó abrir una historia clínica, no se dejó evaluar por un médico de la ARL y pues las consecuencias fueron que finalmente la pensionaron por invalidez, pero no bajo la calidad de la responsabilidad solidaria que hubiera podido tener la empresa o la ARL. Entonces usted como emprendedor, empresa o negocio, para evitar todos esos inconvenientes, asesórese, genere estrategias y planes preventivos y verán pues que sus trabajadores van a estar más que motivados para trabajar y no solo motivados económicamente, también ese salario emocional que no todas las empresas tienen y que es importante tener como un excelente espacio y garantías de trabajo para que puedan desarrollar todas sus labores con las herramientas necesarias. ¿Listo? Novena pregunta. ¿Puede haber secuelas a simple vista que no se detecten en el accidente laboral, pero que a largo plazo afecten al trabajador? Sí. Y clara prueba es el caso que les conté anteriormente. Puede que a simple vista haya un golpecito, un rasguñito, bueno, me tropecé una tronchadita de pie, pero a futuro puede generar consecuencias bastante complejas. Esta persona perdió un ojo por un golpe involuntario de su paciente que consideró que no era nada grave y dijo, no, pues fue un golpecito. Pero, por ejemplo, hablando de las enfermeras, que pongan una inyección y sin querer con la misma aguja, por accidente, se alcancen a chuzar. Esos son accidentes laborales que hay que tenerles mucho cuidado, el intercambio de fluidos, los golpes, los rasguños, todos estos temas pueden ser una mala postura, una falta de pausas activas, pueden generar inconvenientes no solo para el trabajador, sino para su empresa, emprendimiento o negocio si usted no lo sabe manejar adecuadamente.
Y por eso es fundamental que cuando suceda el accidente, pues ir inmediato a la ARL y tener mucha comunicación con ellos. ¿Listo? Deje sus asuntos en manos expertas. Aquí están mis datos de contacto si quieren saber más detalles laborales para proteger su negocio, emprendimiento o empresa. Este es el final del video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Paola, soy abogada de Abogados Pavo Persa y Asociados. Y recuerden, por último, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.